operación especial de Estados Unidos en territorio venezolano, que fue una agresión militar que terminó en el asesinato de más de 100 personas y en el secuestro del presidente y la diputada primera dama, ¿verdad? Uno de las narrativas que reforzaron y que, digamos, permitieron que esta operación se desarrollaran fue la de fraude electoral. Gobiernos como los de Chile y varios gobiernos latinoamericanos desconocieron los resultados, incluso el de Brasil también, recordémoslo, porque esto no es un tema solo de Estados Unidos. El gobierno de Brasil desconoció los resultados electorales presidenciales del 2024 en Venezuela, y recientemente, Alejandro, aparecen estos desclasificados de la CIA. Yo les voy a compartir prontamente una nota ahí de revista de Frente en elaboración, que si bien no se refieren directamente a las elecciones del 2024, sí se refieren al balance que la CIA venía realizando sobre la capacidad que tenía o no el chavismo de poder alterar los resultados electorales. El contexto es que en Venezuela existe un sistema electoral altamente sofisticado, que ha sido verificado continuamente, y ahí te cedo la palabra, Alejandro, para que conversamos. Al parecer, estos desclasificados de la CIA, más allá de la interpretación que le dio Donald Trump, pero de manera explícita dicen no existen antecedentes en las elecciones previas que nos permitan establecer de que el chavismo, el gobierno, tenía capacidad de alterar los resultados que arroja este sistema. Alejandro, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, muchas gracias por invitarme acá. Es cierto que desde el inicio, me acuerdo que hay una empresa de origen venezolano, pero que después se expandió mundialmente hasta tener 6.500 millones de votos escrutados en muchos países del mundo, incluidos en Noruega, Bulgaria, países europeos, para darle esta legitimidad que estos países suelen tener en los medios. Y una empresa que empezó un empresario venezolano el año 2000, y cuya primera prueba de fuego fue del voto electrónico, fue el referéndum presidencial de 2004 en Venezuela, que el único país después vino Bolivia, pero Venezuela fue el primer país cuya constitución establece el referéndum revocatorio, es decir, que la población, los que votaron por Chávez o votaron por quien sea, tienen el derecho a revocar los mandatos populares a mitad de término cuando se consiguen las firmas por estimar que no está cumpliendo con sus promesas. Algo que aquí no quieren oír ni hablar. Bueno, y ese año se probó este sistema de voto electrónico con gran éxito y aprobación por parte de todos los observadores internacionales, en particular el Centro Carter, que dijo en ese momento que era el mejor sistema de votación del mundo. En ese momento ya empezaron las acusaciones de fraude. Una de ellas era bastante pintoresca. Los opositores venezolanos afirmaban haber ganado 60-40% el referéndum revocatorio, y que un hacker ruso, una persona, había secuestrado los datos que iban desde las máquinas de votación hasta el centro electoral, y en el camino los mandaban a Cuba y se cambiaban los resultados y resultaban al revés. Por tanto, y esto es una manera de entender cómo cundió esta cosa del hacker ruso, que gente inteligente, gente, digamos, que uno espera un poquito más de criterio, creían en lo del hacker ruso. Porque uno cree lo que quiere creer, y eso ha sido el historial de estas máquinas de votación, que al final este informe de la CIA lo que dice es que la acusación que ellos le hacen al gobierno de Venezuela, a Chávez y después a Maduro, es que tenían la intención de manipular los votos, que tenían una certeza, una, digamos, hipótesis teórica de que esto es posible, pero ninguna evidencia de que jamás haya ocurrido, y al contrario, evidencia de que no ocurrió. Incluso en la elección de 2020, cuando Maduro gana la reelección presidencial, la CIA dice que
el gobierno bolivariano tenía otros métodos, otras formas de influenciar el voto sin necesidad del fraude. Esto se puede interpretar como uno quiera, pero yo diría que una de las formas es hacer un gobierno que responda a las necesidades o las expectativas de su pueblo. Bueno, en fin, Trump lo utilizó para tratar se agarró de esta hipótesis de que teóricamente existe con la inteligencia artificial y métodos sofisticados la posibilidad de interferir en las máquinas de votación para argumentar acerca de lo que él estima que son los fraudes cometidos dentro de Estados Unidos, donde esta empresa que se llama Smartmatic no ha tenido ninguna participación en Estados Unidos. En algún momento invirtieron en una empresa local que se llamaba Sequoia, pero por las presiones tuvieron que desistir. Y sí participaron en una elección reciente en Los Ángeles. Bueno, todo esto es para el consumo interno de Estados Unidos, para decir que Venezuela, Rusia, China, qué sé yo, Corea del Norte han estado interfiriendo en las elecciones y en 2020 precisamente para que Trump perdiera, y ahora en Estados Unidos hay en marcha un golpe de Estado por parte de Trump para impedir o manipular las elecciones, impidiendo el voto popular. Y esto es una herramienta más donde, como hemos visto muchas veces, en la posverdad no es necesario que sea cierto lo que estás diciendo, ni siquiera la prueba que estás exhibiendo tiene que ser concluyente, basta que uno diga, como ocurrió con Trump este jueves pasado, todo lo contrario de lo que dice la evidencia, y bueno, los partidarios se quedan con eso y a partir de eso se actúa. Eso es, básicamente, no plantea, como dices tú, lo de 2024, que fue la reelección de Maduro y que desde entonces y desde hace mucho tiempo toda esta izquierda, entre comillas, progresista y junto con la derecha, junto con los medios, dan lo mismo que hizo Trump, ¿no? Se da por establecido y se convierte en una frase cliché. Es decir, por ejemplo, sobre el caso de 2024, Nicolás Maduro, que fue elegido en una elección fraudulenta, así estimada por todas las observadores internacionales. Punto. Queda como una verdad. Ahora se nota, se ve que no es así y que lo que ha pasado tiene otros motivos y otras, como diría yo, otros mecanismos para derrotar a la revolución bolivariana, que no son precisamente el voto popular. Hugo. Sí, no, yo leía, Alejandro, a un periodista, a Carlos Montero, que sacó un X donde decía: aquí les dejo los documentos desclasificados de la CIA sobre elecciones en Venezuela. Dice, el informe admite que no hubo fraude y que, comillas, otros factores explican mejor los resultados de las contiendas electorales en Venezuela. Exactamente. Y esos otros elementos que explican los buenos resultados que obtuvo Chávez, que obtuvo Maduro, no se debieron a que hubo fraude electoral, ni que no se mostraron las actas. Dice, estos otros factores explican mejor los resultados. Apoyo popular del chavismo, programas sociales, alta movilización de base, división de la oposición, pero nunca el fraude. Es decir, nunca el fraude electoral explica, según la CIA, en la CIA de que dice, ninguno de los triunfos que obtuvo Chávez o Maduro, tú lo puedes explicar con un fraude electoral, sino que con otros elementos distintos. Lo que resulta ser trágico es que la izquierda, como bien tú lo decías, usó toda esa retórica inventada por los gringos del fraude electoral para desconocer la legitimidad al triunfo particularmente de Maduro, ¿verdad?
Y entre los que bien decía Nico estaba el propio Lula, que Lula también dijo, ahí muestren las actas, hay fraude. Acá a la izquierda chilena también. El propio Mañana Petro, Gustavo Petro también. También Gustavo Petro, también, ¿verdad? Y al final del día uno no sabe cómo toda esta izquierda fue contribuyente al devenir que tuvo el gobierno de Maduro. Porque si hoy uno podría decir, mira, si hoy Maduro está preso, fue porque estos Lula, estos Petro, esta izquierda chilena, ¿verdad? No vamos a mencionar a todos los que acá señalaban también que había un fraude electoral, son los que al final del día socavaron la legitimidad de Maduro, ¿verdad? Esta misma monserga pudo haber calado incluso en sus mismos pares, en su misma gente al interior de su propio partido o de su propio gobierno, y que hoy Maduro se encuentre privado de libertad, acusado de ser un narcoterrorista. Otra mentira grande que por supuesto no tiene ninguna justificación. Yo estoy seguro que dentro de un tiempo breve se va a demostrar, por supuesto, de que Maduro nunca fue un narcotraficante. La CIA va a sacar un sendo, o sea, se va a desclasificar un artículo o algún informe de la CIA en que va a decir que, como ya sabemos, que el cártel de los soles no existía, de que Maduro nunca trabajó para, ¿cómo se llama? Supuestamente para el narco colombiano. ¿Ah? Y claro, pero el tema está que todos estos izquierdistas latinoamericanos que perdieron la compostura y se entregaron a una retórica, hoy pasan por el muro silbando, sin decir esta boca fue mía. Y queda todas estas consecuencias dramáticas que se ocasionaron en América Latina y particularmente para el presidente Maduro, porque si obviamente no hubo ningún fraude de actas, no hubo fraude electoral en su elección, es un presidente en ejercicio, es decir, es un presidente legal y constitucionalmente elegido, que hoy se encuentra privado de libertad en Estados Unidos. Es decir, esto debería llevar, me imagino, a estos izquierdistas que levantaron la voz para decir que Maduro había cometido un fraude, entonces no estaba legitimada su presidencia, que ahora que saben que sí está legitimada su presidencia, pueden decir, liberen a Maduro. Digo yo, Alejandro. Sí, bueno, pero fíjate, como dices tú, ellos contribuyeron a lo que ocurrió el 3 de enero, que fue el ataque militar norteamericano, el secuestro del presidente, con bastante silencio de parte de los propios estos izquierdistas. Y durante todo el periodo, yo me acuerdo que los actuales dirigentes de Venezuela, cuando estaban con Maduro, pedían a la izquierda latinoamericana que ejerciera la solidaridad en los meses previos al ataque, cuando en agosto del año pasado la flota norteamericana estableció un sitio sobre Venezuela impidiendo las exportaciones de petróleo, impidiendo la entrada de barcos, etcétera, violando el espacio aéreo, es decir, provocando todos los días con lo que finalmente ocurrió. Me acuerdo que el entonces, el que hoy ministro de Comunicaciones y de Información, Pérez Pirela, les decía a la izquierda latinoamericana, no esperen a que venga el ataque militar y que aquí no haya una masacre. La solidaridad al momento es ahora, no después. Y nada hubo de solidaridad, no había nada de condena a una cosa que, es decir, una flota naval que no se había reunido desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, estaba bloqueando a Venezuela y impidiendo que entrara o saliera un solo barco con petróleo. Bueno, eso culminó de manera trágica, pero esa izquierda se mantuvo en silencio durante todo ese tiempo, e incluso me acuerdo que el canciller uruguayo, Mario Luetgen, en una entrevista con Al Jazeera, dijo que había que ver el lado positivo del bloqueo a Venezuela, sí, que pudiera abrir camino a la democracia en el país, que pudiera facilitar las cosas y que Uruguay estaba disponible para mediar entre Estados Unidos y Venezuela.
bueno, ese tipo de actitudes, el propio Gustavo Petro, todo exigiendo las actas, fueron contribuyentes, Lula, etcétera, a lo que ocurrió. Son cómplices, como diría Piñera, cómplices pasivos de la agresión a Venezuela y esta situación dramática que estamos viviendo hoy en ese país. Tú lo has dicho, Alejandro, hoy estamos viviendo una situación dramática no solo en la República Bolivariana de Venezuela, sino que en Latinoamérica. Tenemos una potencia mundial, Estados Unidos, que tiene ocupado militarmente Venezuela. Ahí sí, ahí sí. Ahora me escuchan, ¿verdad? Estaba hablando muteado. Ya. Lo que decía era que Alejandro tiene razón, que el drama no es solo de Venezuela, el drama es de Latinoamérica, que hoy tenemos un país ocupado militarmente por una de las mayores potencias militares del mundo, que es Estados Unidos, y un país que está siendo acosado brutalmente como Cuba, y no tenemos izquierda y progresismo con capacidad ni siquiera de oponerse ni en ningún plano está a esa cuestión, lo cual es un tema muy, muy grave y demuestra cómo se ha naturalizado la injerencia norteamericana